Qué bueno que podemos estar aquí, amados. Estamos estudiando la carta a los Efesios. Impresionantemente, hoy terminamos. Hoy es el final de la carta a los Efesios. Y yo meditaba, y creo que le comentaba a algunos en días pasados, de lo bueno que ha sido el Señor con nosotros, cómo nos permite tener tantos estudios de diferentes cartas y libros en todo lo que son las plataformas de la congregación. Así que tienen acceso a ellos, estudios profundos son de cada uno de esos temas que contienen, dependiendo si es el libro o es la carta. Hoy tenemos como título, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, es uno de los temas que se va a tratar en medio de algunos que vamos a tocar. Acuérdense que el Señor, a través del apóstol Pablo, está hablando puertas adentro. O sea, Él se involucra en las relaciones de los esposos, de los padres con los hijos, como lo hemos visto. Entonces, todo para que podamos aprender cuál es su mente y nosotros podamos aplicar el deber ser de todas las cosas. Aquí estamos hoy en un contexto donde están los amos y los siervos. Estamos en la sociedad, en una sociedad donde estaba la esclavitud. Ese es el contexto donde estamos. Y así realmente funciona el mundo, porque ahora no hay esclavitud, pero sí hay empleados y empleadores. Entonces, fíjense ustedes cómo no puede, o sea, esto resalta muchísimo cómo no podemos ser crueles en nuestra forma de ser con ellos. Efesios 6:5 nos dice: los siervos escuchen a los señores según carne, con temor y temblor, en integridad del corazón, como a Mashiach. Entonces, fíjense que dice según carne, es decir, los jefes, los señores terrenales de la tierra. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos ser soberbios, ni altivos, ni orgullosos, ni humillar, ni ser crueles? No, tenemos que corregir, tenemos que enderezar las cosas, pero hay que hacerlo en amor, siempre preservando el shalom, la integridad, sin que salga malicia de nuestros corazones. Entonces, fíjense un detalle. No vemos en ningún momento que Pablo diga: esclavos, exíjanle la libertad a sus amos. No, sino sométanse, sujétense. Ahí en esa relación, hagan todo como para el Señor. Entonces, fíjense cómo es un gran mensaje para nosotros hoy, que siempre se nos va como lo que es la esencia del evangelio, y queremos que si marcha, que si protestas, la palabra no nos habla de eso, sino todo lo contrario. Nos habla de sujetarnos a la autoridad y de orar para que las cosas cambien. ¿Qué hacía Moisés cuando el pueblo se le rebelaba? Orar para que el Señor interviniera y cambiara el corazón de ellos y ordenara todas las cosas. Entonces, esa es la mentalidad que nosotros tenemos que retomar, amados. En los versos 6 y 7, dice: no sirviendo para ser visto como los que agradan solamente a los hombres, sino como esclavos de Mashiach, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad como a Adonai y no a los hombres. Entonces, yo pienso que eso es una llave que se nos ha dado, una clave muy importante. Porque si todo, en cualquier posición que nosotros estemos ostentando, lo hacemos como para el Señor, o sea, pensando: Señor, es a ti a quien te estoy sirviendo, pues las cosas van a cambiar y vamos a empezar a verlas desde la perspectiva de Dios y no de nuestra carne, de nuestro corazón, de nuestro orgullo, para nada. Entonces, aquí hay una forma de ser totalmente distinta. Aquí es la exigencia, mi derecho, porque me ofendieron, porque me dañaron. No, y así no es. Acordémonos siempre que este mundo va a dejar de ser. Todas estas cosas van a pasar y nosotros nos vamos a ver en el mundo de paz, de humildad total y absoluta, el carácter de Yeshua establecido por completo en nosotros, porque no tendremos corruptibilidad. Y ahora nosotros estamos en un ensayo, amados, ensayando lo que va a ser cuando Él vuelva. Entonces vamos a hacerlo bien, vamos a aprender a vivir de la forma correcta en tanto esperamos lo eterno, eso que va a suceder cuando Él vuelva. Vemos también en el verso 8 que nos dice: sabiendo cada uno que tiene que hacer el bien, porque esto debe estar procurándose delante de Adonai. Oigan esto, o sea, ¿quién es el bien? Dios. Entonces debemos estar procurando, es una acción, es algo activo, diligentemente, con todo mi esfuerzo, para yo en cada área de mi vida estar aplicando el bien, es decir, la palabra de Dios,
las cosas como Dios dice que tienen que ser hechas, entonces yo tengo que estar haciéndolas. Esto no se trata de criterios subjetivos, que yo pienso, que yo creo. No. Somos el pueblo que pertenecemos a Israel, el pueblo de Dios, su proyecto, y Él es nuestro amo, Él es Adonai, nuestro amo, nuestro Señor, el que nos dice cómo nosotros tenemos que hacer las cosas. Por eso siempre tenemos que aprobar lo mejor. Y eso nos conecta con ser imitadores de Él, porque no hay otra manera si no es siendo imitadores de Él. Fíjense cómo Él defiende los animales, defiende los bosques, los árboles, la naturaleza. Entonces, cuidar la tierra, todo esto forma parte de lo que beneficia la vida, la salud y el medio ambiente, porque en esto se apoya todo lo que es el deber ser, todo lo que es lo bueno, todo es el bien que nosotros tenemos que aplicar. Entonces, nosotros tenemos que cambiar de mente y no poner la mirada en aquel que me está ofendiendo, que lo está haciendo mal. A fin de cuentas, el problema es de la persona, no mío. Entonces yo no puedo cambiar mi forma de actuar porque otro quiera llevarme a que yo cambie mi forma de actuar. Porque nuestros hechos hablan de nosotros, no del otro. Entonces el otro lo está haciendo mal, ya se la va a ver con Dios, pero lo que dependa de mí, yo tengo que hacer las cosas de la manera correcta. Para el Imperio Romano era la explotación del hombre por el hombre. Eso era la teoría, eso era lo que existía. Pero nosotros no vemos a los apóstoles inventando estrategias para imponerse, e imponer a Yeshua, e imponer el evangelio. No, es, óyeme, si tú me aceptas, si tú no me aceptas, pues yo me quito el polvo de los pies y me retiro. O sea, todo es, amados, en humildad y en mansedumbre, y nada de soberbia y nada de imposición carnal en lo absoluto. Entonces, muchas veces nosotros creemos que tenemos que enfrentar el gobierno, que enfrentar las decisiones que toma el gobierno, y no es así. Pablo dejó de ir a lugares porque él sabía que no podía ir a esos lugares. Ellos aceptaban, ¿qué dijo el Señor? Dale al César lo que es del César. O sea, uno está dentro de una sociedad que uno tiene que aceptar las leyes que se ponen, no rebelarnos en contra de ellas. Por supuesto, siempre que no se trate de querer silenciarnos la boca, de querer tomar medidas que son, por ejemplo, acepte el homosexualismo, o tú tienes que aceptar tal cosa que sabemos que Dios dice no, ya, ese es nuestro freno, ese es nuestro límite. Entonces, pero por ejemplo con el COVID, viene a mi mente, que lo hablábamos ahorita en parte en la grabación, de cómo mucha gente, no, hay que congregarse obligado, a mí nadie me va a mandar a cerrar la iglesia, y hay que tener la iglesia abierta, y que o sea, amados, la Torah es provida, el evangelio es provida, y puede haber tiempo en que haya que cuidar la vida, sencillamente, haya conspiración o no haya conspiración, había COVID, entonces había que cuidarse. Entonces, si hay una ley que te dice, no, o sea, quédense en su casa, sabemos que es momentáneo, que es pasajero, entonces vamos a obedecer las cosas como debe ser y no a enfrentar la autoridad, porque no nos toca a nosotros eso, amados, es Dios que va a abrir puertas. Cuando el Señor quiere que nos congregáramos, Él abrió la puerta para que nos congregáramos, todo lo hace Él. Cuando Él permite cosas es porque Él quiere lograr otras en nuestras vidas, y eso hay que respetarlo, porque entonces nos estamos perdiendo la bendición de Dios y estamos dando el testimonio incorrecto. Entonces Pablo nos está diciendo de parte del Señor que este tipo de actuar es para todos, tanto siervos como libres, es para todo, Él no hace acepción de personas. Tenemos que aplicar el deber ser, no importa la posición en que nosotros nos encontremos. Para los romanos, la libertad era la posición social, la posición económica, pero política, pero no tenía que ver con esta parte como en el Señor. O sea, nosotros humanamente podemos decir que somos libres o no, dependiendo de lo que una nación nos permita o el lugar donde estemos nos permita. Estamos en congregaciones, estamos en clubes, estamos en colegios, los niños. Entonces vamos a ser libres en la medida que nos permitan las normativas que regularizan las relaciones interpersonales en esos lugares. Eso es libertad humanamente. Pero en el Señor sabemos que nosotros tenemos una libertad que es mayor, que podemos estar en una cárcel, Dios líbranos, que podemos estar donde sean limitados humanamente, pero nosotros somos libres por Él, porque Él nos dio la verdadera libertad, que es la libertad del pecado y de la muerte, y que nos espera una libertad mayor, que es cuando estemos con Él, cuando Él venga. Entonces nosotros no tenemos libre albedrío
no pensamos que eso ni siquiera existe, porque la palabra nos dice claro, cuando estamos cerca de Él, ejecutamos su voz, entonces nosotros nos vamos a devengar los beneficios de que nos va a ir bien. Entonces no hay otra forma. Si yo lo hago mal, si yo me alejo de Él, pues yo no puedo tener buenos resultados. Entonces, ¿cuál es el gran libre albedrío que nosotros tenemos? Realmente no existe. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir? Que no importa cómo nos encontremos en lo circunstancial, tenemos un Dios que no nos deja sueltos. Él se involucra en la comida, Él se involucra en cómo debemos de vestirnos, cómo una mujer tiene que andar decorosa, cómo no puede andar mal con cosas que se vea parte de su cuerpo, ni de forma, ¿cómo yo diría? Vulgar, con vulgaridad, nada de eso. El Señor interviene en nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje. Interviene en la sexualidad, interviene en nuestra forma de pensar, en cómo nosotros tenemos que usar los recursos, la tierra, nuestro tiempo, y todo eso lo hemos estudiado aquí a propósito, lo del tiempo. ¿Se acuerdan que hay que aprovechar bien el tiempo porque los días están malos? Entonces también el uso del cuerpo, o sea, nosotros no podemos tatuar nuestro cuerpo y no jamás pensar en que se puede haber un cambio de género, que yo puedo ser hombre, aunque yo haya nacido mujer porque yo me creo hombre, nada de eso. Somos sus siervos y estamos sujetos a su voluntad en todas las áreas. Romanos 6:17 nos dice, gracias a Dios que aunque fuisteis esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a la forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros para servir a la justicia, porque siendo antes esclavos del pecado, ahora habéis sido hechos esclavos de la justicia. Aleluya. Y este versículo nos ratifica claramente que es verdad, somos salvos por fidelidad, por la gracia del Señor. Nada hacemos para lograr la salvación, pero una vez salvos, somos inmediatamente hechos siervos de la justicia. Es decir, que tenemos que empezar a caminar en el deber ser de todas las cosas y empezar a dar una evidencia de esa escogencia. Entonces, eso nos demanda a nosotros el estudio de la palabra, la oración y empezar a morir al yo, a la carne, para imitar a Yeshua y volvernos totalmente compatibles con su santidad. No hay otra manera, y esa es la forma en que el Señor nos hace recuperar la dignidad que el pecado nos arrebató. Romanos 1:22 dice, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, es decir, vanos, ocupados solamente de las cosas efímeras, terrenales, y trocaron la gloria del Dios incorruptible, es decir, el peso de Dios, en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones para inmundicia, para que contaminaran sus cuerpos entre sí mismos, los cuales cambiaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. Eso es terrible, el cual es bendito por los siglos. Por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra la naturaleza, y del mismo modo también los machos, dejando el uso natural de las hembras, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, machos con machos, y recibiendo en sí mismos la recompensa que provino de su error. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en cuenta, Dios los entregó a perverso entendimiento. Wow, esto es terrible, amados, esto es terrible, porque esto aquí nos saca a la luz la realidad de todo aquel que está entrando en este diseño de hombre, de mujer, que sí, que tú tienes que ser tolerante, que cada cual elija su forma de ser, que no sé cuánto. Entonces estamos viendo que Dios adversa esto, que esto va contra la naturaleza y que se va a recibir consecuencias por hacer ese tipo de cosas. No hay manera de que no, amados. Entonces nosotros como hijos del Señor
tenemos que saber cómo enfrentamos en este tiempo esto. Por ejemplo, una persona de ese tipo llega a la congregación y nosotros tenemos que exponerle las leyes de la congregación. Tú vienes aquí porque tú quieres cambiar. Entonces vamos a iniciar un proceso con tu vida, pero no venir para establecer en una congregación lo que tú quieres ser y cómo tú lo quieres hacer. Así no es, porque cada congregación tiene sus normativas que hay que respetar. Y por ejemplo, en nuestro caso tenemos la normativa de Dios, lo que nos dice la palabra, y eso nosotros tenemos que hacer. No hay otra manera. Entonces el Señor está diciendo aquí que cuando un macho va con otro macho, una mujer con otra mujer, eso es la concupiscencia, la maldad del corazón, lo feo que tienen por dentro, que lo está inclinando a ese tipo de cosas. Dice, atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, miren qué rango pone todo esto, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaño, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido la justicia de Dios, o sea, el deber ser de todas las cosas, no entendieron que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. No solo los que las hacen, más aún los que consienten a lo que las hacen. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad, amados! No solo los que las hacen, sino también los que consienten a quienes las hacen. Entonces, la Torá y el Evangelio, amados, nos devuelven la dignidad, y todas estas cosas es para esto, para que nosotros caminemos con una vida que agrade al Señor y Él entonces levantar nuestra cabeza, honrarnos con el testimonio de vida que nosotros presentemos. Muchos han cambiado la verdad por la mentira y van a terminar ¿en qué? En deshonra, en vergüenza, porque no hay otra forma de terminar ese tipo de accionar. Entonces, tras la famosa libertad del mundo, vive la vida loca, disfruta tu vida, que la vida es corta. ¿Qué hay detrás de eso? Deshonra y vergüenza. Pero detrás de lo que el Señor nos ha dicho que hay honra y dignidad. Tan sencillo como eso. El verso 8 de este capítulo 6 nos dice, seas siervo o seas libre, no hay diferencia. Es decir, todos en sus niveles tenían que hacer el bien. Igual, ya seas tu empleado o empleador, tienes que hacerlo bien. Tienes que hacer todo como Dios lo dice. ¿No te gusta algo? Ora al Señor. Y el Señor te va a dar la gracia, te va a abrir la puerta, te va a poner lo que sea necesario para, si es de Él y es parte de su plan, pues concedértelo. Pero vamos a usar el método de Dios. Vamos a seguir el debido proceso. Fíjate que cuando el Pablo está hablando de esto, en aquel momento, ¿de qué les estaba hablando? Ok, tu jefe, tu amo, quizás se arrodilla ante un Dios, quizás no es creyente, pero tú, aún siendo esclavo, tú sí no te puedes arrodillar ante un ídolo. Tampoco puedes cometer inmoralidad sexual, tampoco homicidio, porque acuérdense que eso era las cosas, ni fornicación, que es la inmundicia sexual, ni idolatría, ni homicidio, eran las cosas clave que había que dejar, que había que no hacer para poder ser parte del pueblo de Dios. Por eso en el verso 9 nos dice, y los señores estas cosas hagan hacia ellos, depongan, es decir, quiten la presión, las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y delante de Dios no hay acepción de personas. Es decir, que un jefe no tiene que estar amenazando, si tú no haces esto, te voto. Y tú, no, nada de eso, nada de eso. Así no es en Dios, eso es en el mundo. El que no conoce al Señor, pero nosotros no podemos actuar así con amenazas, bajo ninguna forma, ni manipulando a un empleado, no. Sino que tiene que, en ese sentido de subordinación, siempre que nosotros podamos mantener el respeto y la admiración de los empleados por los jefes. Y eso tiene mucho que ver para poder conservarlo del trato que se le esté brindando. Si hay abuso, si hay presión, opresión, entonces va a venir deshonra, porque el empleado no va a sentirse bien y podría perder la admiración y la honra que le tiene esas personas. Así también los padres con los hijos, como lo hablamos, no debe primar en esa relación la manipulación, ni la deshonra, ni la ofensa. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Hay que quitar
las amenazas. Y como dice este versículo, hay un Señor que es Dios de él y Dios tuyo, Dios del jefe y Dios del empleado. Entonces hay que velar porque nosotros estemos agradando de cualquier posición a Dios en todas las cosas. Él está por encima de todos y eso hay que reconocerlo. Es el Elión, el que vino de arriba, y por eso está por encima de todas las cosas. Él no tiene favoritismos. Hay que hacer las cosas como sabios, lo que Él nos ha dicho que es y como Él ha dicho que es. El verso 10 nos dice, para lo demás, adquieran la habilidad en el Señor, es decir, en el poder, es decir, echemos fuerza de su poder que está en nosotros, en contra del mal, en contra del actuar erróneamente, en contra de la deshonra. Entonces, ese poder proviene de esa fuerza natural que le pertenece a Él. O sea, no es con nuestra fuerza, es esa habilidad que Él nos da para poder ejercitarnos en la ejecución de su voluntad, pero es Él que nos da esa capacidad para poder resistir y hacer todas las cosas a su manera. Es el Ruach de Él, el poder de Él. Entonces lo vemos actuando ese poder en diferentes facetas. Por ejemplo, Elohim, como hemos dicho, en el atributo del amor incondicional. Entonces, que te mueve el motor del amor. Pero sabemos que el motor incondicional, el amor incondicional, que es el motor del amor, es obedecer la palabra, es hacer su voluntad. No es un amor de ternura, de emoción, de pasión, no. Es el deber ser de todas las cosas. También se manifiesta como Hashem, que es el motor del juicio, que como les he dicho antes, para nosotros es defensa, porque Él nos defiende. Cuando Él establece su juicio, siempre está para ampararnos, lleno de amparo, es nuestro Señor. Y el Ruach HaMashiach, que es su mente que está en nosotros, que nos permite a nosotros actuar de la manera correcta, porque se refiere a la victoria que hemos tenido sobre la muerte. Él nos va a resucitar y ese pensamiento de la vida eterna tiene que estar establecido en nosotros como un ancla y no quitarse en ningún momento. Entonces, así, con ese poder de Él accionando en diferentes vías, dependiendo del contexto, es que nosotros tenemos que movernos para poder establecer el deber ser de todas las cosas en los diferentes tipos de relaciones. Y esto va a llevarnos a resistir el mal. Esa es la forma, a través de Él, de su poder, echar mano de ese poder en cada una de sus esferas para poder resistir el mal. Luego vemos aquí, a partir del verso 11, lo que es la armadura de Dios, que es muy hablada, muy estudiada por la mayoría de los creyentes desde antes de nosotros llegar a la Torá. Hubo una época donde muchos enseñaron que era la vestidura sacerdotal, que no era la del soldado romano, pero esto no concuerda. O sea, Pablo está tomando la figura del soldado romano para poder hablar de cómo nosotros tenemos que pelear en lo espiritual, así como ese soldado romano pelea en lo natural. Entonces dice, vistámonos de la armadura de Dios con el propósito de que puedan ustedes resistir al ruaj del diablo. Entonces, es una indumentaria militar. No es literal la armadura, que no vamos a poner una armadura literal, evidente, sino es algo espiritual, pero muy práctico, y lo vamos a ver ahora. Entonces, nosotros vamos a ver cómo la oposición de Satanás, y esto tenemos que tenerlo muy claro, se le va a poner límite, todo ataque se va a destruir cuando la santidad nos está revistiendo. ¿Por qué, amados? Porque esa armadura no es algo mágico, ni porque yo declare y diga, no. Es la santidad de Dios en mí, revestidos de su santidad, que toda tiniebla va a salir huyendo, que se va a deshacer todo plan del enemigo. Entonces, no podemos ignorar a Satanás. Muchos, por ejemplo, de la mente judía y muchos de las raíces hebreas que han asimilado ese tipo de pensar, piensan que no existe Satanás como una entidad, sino que son las malas inclinaciones del corazón. Pero así no es. O sea, como nos dice en Génesis 12, en Apocalipsis y también en Génesis 12, que la serpiente hace olvidar. ¿Qué es lo que hace la serpiente? Yo quiero que ustedes sepan que es un ejército muy bien armado, con diferentes departamentos que hacen funciones distintas, y ellos nos ponen pensamiento para que nosotros tergiversemos la palabra de Dios o la olvidemos o nos inclinemos a pensamientos que nos traigan emociones dañadas para postrarnos, para entristecernos, para desanimarnos, para airarnos y muchísimas otras cosas más. Entonces, miren por ejemplo que dice el verso 12.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, que es el título de este mensaje, sino contra principados, contra potestades, contra señores del siglo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los cielos. Mírenlo ahí. Es decir, que no es contra seres humanos nuestra lucha, es con lo que se mueve detrás de ellos. ¿Por qué? Porque Satanás tiene poderes de las tinieblas que jamás van a ser mayor que el poder de Dios en nosotros, pero sí quieren hacer daño, sí molestan, sí interrumpen. Pero cuando estamos revestidos de santidad, ni Satanás ni los demonios que están a su servicio pueden violentar nuestra armadura. Entonces ellos ponen como pensamientos en nosotros que nos inclinen a hacer cosas determinadas. Podemos decir que son poderes inmundos o espíritus inmundos, como se le llama, pero todo lo que trae Satanás es anti Dios, es contrario a lo que Dios nos enseña, es contrario a lo que Dios quiere que haga. A veces tú dices, oye, mire, ¿dónde me salió este pensamiento? Oh, el diablo que te lo puso. Entonces eso no podemos nosotros ignorarlo, son rujots de Satán. Y ahí es que empieza la gran guerra real en nuestra mente por esto. Entonces, es importante mantener nuestra mente sana con la palabra. Y cuando venga el dardo de fuego del maligno, inmediatamente contrarrestarlo, que se devuelva por el mismo camino que ha querido entrar, por el pensamiento correcto, porque es una guerra de pensamientos. Entonces, por eso tenemos que tener viva la palabra en nosotros. Y la única manera es escudriñándola, es estudiándola, porque eso no viene de la nada. Entonces, tenemos que pagar el precio. Los versos siguientes nos dicen, 13 al 17, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, acabada toda la obra. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad y vestidos de la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación del evangelio de la paz, sobre todo tomando el escudo de la fidelidad con que podías apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el casco de la salvación y la espada del Ruach, que es la palabra de Dios. Esto es vestirnos de Mashiach, porque no hay verdad sin él. Entonces, ¿qué nos está diciendo la armadura? Vístete de Mashiach. Pero vamos a analizar cada paso. Estamos viendo primero que nos dice que nos amarremos con las caderas de la verdad. Entonces, esto es como cuando el soldado iba, se amarraba las caderas con algo que se la fortalecía, para que cuando fuera a pelear, sus caderas estuvieran fuertes y sostenidas y pudiesen levantar fuerza, como si fuera una faja. Entonces, ¿cuál es la verdad? Yeshua, su palabra. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Tu fuerza, nuestra fuerza viene con el conocimiento y la aplicación de la palabra, para nosotros poder enfrentar el ataque del maligno. ¿Por qué? Porque por eso es que el diablo quiere que lo olvidemos. Entonces, nosotros tenemos que tenerla fresca, constante, y la única manera es permanecer escudriñándola. Entonces, ¿qué quiere el diablo? Quitarnos la fuerza para que nos resistamos. Entonces, vamos a la palabra y vamos a hacerla que de verdad nos ajuste la cadera. Lo segundo, el evangelio de la paz nos habla de nuestro andar, cómo caminamos, cuál es nuestro proceder. Y como siempre hemos dicho, imitar a Yehoshua, al único que es bueno. Eso es tener las sandalias del evangelio de la paz en nuestros pies. Acuérdense siempre que la paz, el shalom, es saber que Él nos libertó de toda deuda, que Él pagó el precio que teníamos que nosotros pagar y Él tomó nuestro lugar y lo pagó. Entonces somos libres de deuda y eso es poder anunciar al que es bueno en total libertad. ¿Por qué? Porque Él pagó nuestra deuda. Luego vemos la coraza de la justicia, que es aplicar esa verdad que no es emocional. Quizás mi emoción, mi carne me esté diciendo que haga una cosa, pero si esto contraviene la palabra, yo no lo hago. Entonces, eso es tener la coraza de la justicia bien ajustada, morir a la carne, hacer todo lo que Dios me dice sin violencia y con la actitud correcta. Vemos también el escudo de la fidelidad, que realmente, ¿quién es la fidelidad? Yeshua. Entonces tenemos que estar cerca de Él, estar dentro de Él, porque su fidelidad, su santidad es la que hace que las tinieblas tiemblen, no nosotros. Por más armadura que nosotros nos pongamos, si no estamos en fidelidad, si no estamos dando el testimonio correcto, si no estamos dando la evidencia de que morimos al yo y que somos nueva criatura, pues de nada vale lo que estamos haciendo. Entonces es necesario que Él nos revele su palabra y que nosotros la pongamos por obra. Tenemos el casco de la salvación,
que eso es lo primero que quiere hacer también Satanás, quitarnos, hacernos olvidar la palabra. El casco es lo que nos cubre la mente. Por eso la palabra nos dice que pensemos en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que glorifica, que es digno de alabanza. En eso es que tenemos que pensar. Entonces, tomar el casco de la salvación es tener el pensamiento correcto. Y a mí me gusta mucho aprovechar cuando estoy poniéndome la armadura, pedirle al Señor, Señor, que yo vea a través de tus ojos, que yo vea como tú ves a las personas y las cosas. Abre mis oídos para yo escuchar solamente tu voz, que no escuche ninguna otra palabra. Pasa carbón encendido por mis labios para que de mí salga solo la palabra que edifica, la palabra que sana, la palabra que lleva vida. Entonces ahí cubrimos oído, pensamiento, boca, y que agudices mi discernimiento espiritual, que es el olfato, para yo distinguir rápidamente qué es tuyo y qué no lo es. Y estas oraciones, amado, hay que hacerlas todos los días. La armadura se pone cada 24 horas, porque cada día estamos enfrentando el día. Entonces, que están malos. Entonces, para poderlo hacer, tenemos que vestirnos de esa armadura. Es el Ruach HaMashiach, la palabra de Dios, esa es la espada. Entonces, nosotros tenemos que tener la revelación del Ruach en nuestras vidas, la revelación de la palabra por el Ruach, perdón. Entonces, ahí empuñamos la espada, que es la palabra. Con esa, ahí mismo destronamos la palabra que Satanás quiera ponernos, estableciendo, declarando, porque la vivo, la palabra de Dios que me es revelada por su Ruach HaKodesh. Entonces, todo, fíjense que la armadura está amarrada por completo. Una parte no puede ir sin la otra, porque se trata de la emuná, se trata de la fidelidad. Yeshua es la emuná, entonces nosotros estamos revestidos de él, vestidos de Mashiach. Y sabiendo que nosotros somos salvos, que eso es una certeza, el pensamiento de que no tiene que ser quitado, porque la salvación no puede ser quitada. Yo no puedo perder la salvación porque ya Yeshua me la entregó. Fue un don de Dios, que es un regalo que él no me va a quitar. Ahora bien, si de verdad yo he recibido esa salvación, yo lo demuestro. Tengo una evidencia de que ciertamente eso así ha sido. El verso 18 entonces nos dice algo bien bello. Ahí ya Pablo empieza a recoger para despedirse. Y fíjense en cómo dice: por medio de toda oración y ruego, háganlo en todo tiempo en Ruach, es decir, con la mente de Mashiach. Y para esto, manténganse despiertos con oración y ruego. Mira que divide dos palabras: oración y ruego, por todos los santos, a los distinguidos, su pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando él habla de oración, es que habla de presentarse delante de Dios en su tribunal, en juicio. Es decir, Señor, yo soy culpable, yo lo he hecho mal, yo necesito tu perdón, yo clamo para que tú me perdones, para que tú me limpies, para que endereces lo que esté torcido, ¿verdad? Cada vez que nosotros vamos a orar, vamos ante su tribunal. Y lo primero es que tenemos que reconocernos pecadores y culpables, y que todo lo que podamos nosotros enfrentar lo merecemos. Esa es la mente de nada de imposición, nada de eso, sino corazón humilde, reconociéndonos pecadores. Pero la palabra ruego es búsqueda de gracia. Y la palabra ruego en sí misma contiene la postración, postrarnos, cuando tú te tiras al piso, como decimos aquí en casa de Efraín, cuando nos estrellamos con Dios. Es así, esa es la gracia. Entonces, cuando, por ejemplo, Salomón construyó el templo, él habló de que toda oración y todo ruego que se hiciera allí, que el Señor lo escuchara y lo cumpliera. Entonces ahí intervienen ambas palabras. Estamos hablando de tefilá, que es la oración, y tahanum, que es la súplica, lo que es pedir al Señor por su gracia. Porque por su gracia, su misericordia, nosotros podemos estar amados en pie. Sin su gracia nada puede suceder. Por eso tenemos que rogar para que su misericordia, su solidaridad y esa gracia siga sobre nuestras vidas, y hacerlo postrados. Realmente toda oración debe tener partes de postración, porque eso indica que nosotros estamos rogándole a Él, orando a Él, para que nos perdone y para que nos derrame su gracia. Entonces, mire cómo dice Pablo: estén despiertos. ¿Cómo vamos a estar despiertos? Poniéndonos la armadura, y pues no podemos quitar de contexto, ¿verdad? Entonces vamos a estar despiertos poniéndonos la armadura, vestidos de Mashiach, orando y rogando, pidiendo perdón y buscando gracia. Fíjense qué cosa tan hermosa. Entonces ahí viene una protección para nuestro día a día. Ahí viene una resistencia en contra de las artimañas de Satanás.
Hay que meterse a buscar gracia, amados. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un problema, pecaste, le pediste perdón a Dios, Él te perdonó, y tú vuelves y pecas, tiene un problema, ¿verdad? Tú necesitas la gracia, necesitamos la gracia, porque si no estamos condenados. Entonces ahí clamar por gracia, Señor, mira, lo volví a hacer, pero yo te pido que me perdone, que tú me levantes. Y así es esa gracia que nos mantiene en pie. Pero como también hablábamos ahorita en la grabación, es necesario que llegue el momento en que ya no nos estemos equivocando ni nos estemos cayendo, sino que ya lleguemos a un nivel de estabilidad en la santidad, porque esa es la madurez, alcanzar la estatura del varón perfecto, que es nuestro Yehoshua. Acordémonos que el Señor le dijo a Pablo un día, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces que nos baste su gracia. Ya cuando su gracia está de nuestro lado, ya todo lo demás es añadidura. Entonces ya sabemos que esto tiene que ver con postrarse en tierra y que esto debe ser parte de nuestra oración. Y debemos seguir profundizando en esto. No es algo mecánico, no es algo que estamos haciendo como un ritual, no, es un corazón quebrantado de verdad, es un corazón rendido al Señor de verdad, rostro en suelo, clamando, orando a Él para que nos perdone y nos derrame su gracia. Ya terminando, el apóstol dice, oren por mí también, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza para hacer notorio el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él como debo hablar, mas para que también vosotros sepáis mis negocios y cómo lo paso, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel siervo en Adonai, al cual os he enviado para esto mismo, para que entendáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Shalom sea a los hermanos y amor con fidelidad por Elohim Abba, es decir, Yehoshua HaMashiach. Gracias sea con todos los que aman a Yehoshua en incorrupción. Oigan esto a mí me impactó mucho porque dice, gracias sea, o sea, que la gracia del Señor esté con todos aquellos que aman, o sea, que obedecen a Yehoshua en incorrupción. O sea, que están caminando en fidelidad, que están haciéndolo con una vida de integridad, que la gracia esté para con ellos. Entonces, fíjate cómo él también habla del consuelo del corazón, de la fortaleza y cómo nos muestra que tenemos que orar los unos por los otros. No importa si somos pastores, necesitamos la oración. Si somos maestros, si somos líderes, la oración de los unos por los otros, amados, para que llegue la palabra, para que nosotros tengamos con denuedo la palabra en nuestros labios, para que edifique al pueblo a quien va dirigida. Entonces, nosotros somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que Él llamó, que Él eligió y que nos dio directrices para cumplir en esta tierra, para que nos vaya bien, para nuestro beneficio. Así terminamos la carta a los Efesios después de mucho tiempo. Aleluya. Y aquí estamos. Oro en esta noche para que esta palabra con la cual culminamos la carta a los Efesios llegue a lo profundo del corazón y nos enseñe cómo actuar en todas las relaciones interpersonales y levantemos el peso del Señor a través de nuestro actuar en cada una de ellas. Que nosotros seamos hombres y mujeres del altar, hombres y mujeres del secreto, que vengamos al Señor en toda oración, postrados en tierra, buscando su gracia, sabiendo que nada bueno hay en nosotros, que todo es por Él y que nuestras vidas están direccionadas hacia Él. Le damos gracias porque no nos ha dejado libres a hacer nuestra propia voluntad, sino que nos ha hecho siervos de su justicia, del deber ser de todas las cosas para que nosotros podamos caminar en esta tierra con la cabeza levantada, sin orgullo y sin soberbia, sino sabiendo que somos sus hijos transformados, a quienes le espera lo incorruptible, la vida eterna. Hijos a quien les han sido devuelta la dignidad y la honra. Gracias, Señor, por devolvernos la dignidad y la honra. Solo tú podías haberlo hecho. Que ahora nosotros respetemos, preservemos y honremos esa honra y esa dignidad que tú nos has dado a través de un testimonio, de imitarte a ti y de aplicar el debido proceso en todas las áreas de nuestras vidas. Por tu nombre, Yehoshua HaMashiach. Que Adonai los bendiga y que también los guarde.
Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que alce sus ojos hacia ustedes y ponga en sus hogares, en sus familias, en sus vidas, su shalom. Laila Tov, amados.